tuvieron un recordatorio porque estamos en este nuevo año con nuestro lema Cara Descubierta, basado en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Y estamos en esta primera parte del año hablando de a cara descubierta con Dios, con el Señor, y lo estamos haciendo a través del Evangelio de Juan, Juan capítulo 1, viendo cómo Juan nos presenta a Cristo. Y entonces estuvimos hablando el domingo pasado acerca del Logos, cómo Juan empieza diciendo al principio era el Logos. Y hablamos de la palabra Logos, lo que significaba Logos, lo que era el Logos para ello, lo que Juan hace cuando escribe en el capítulo 1 acerca del Logos. Y que el logos en el mundo griego era razón, sentido y orden. Es decir, para un griego educado, el logos era el principio racional que gobernaba el universo. La razón que explicaba el origen de todas las cosas. La ley que mantenía el orden del cosmos. Eso es el logos para ello. Y luego en Heráclito y en filósofos posteriores pues, se habla del logos como un concepto normal, pero que es algo impersonal. Es algo abstracto, amoral, no relacional. Es un algo, no es un alguien. Y Juan no destruye el concepto, sino que Juan arranca desde ese concepto que me parece magistral y mucho podemos aprender de eso cuando testificamos. Juan lo dinamita desde dentro y dice, ok, el logos, eso es lo que tenemos, vamos a hablar del logos. Y entonces dice, y ese es el pequeño resumen de lo que hablábamos el domingo pasado, dice 4 cosas acerca del logos, que fue las que mencionamos el domingo pasado. Dice que vamos a hablar del logos, entonces él dice, el logos es sin principio, es eterno. En el principio era el logos. No tiene principio, es sin principio. Es eterno el logos, hasta ahí vamos bien. Está hablando de algo que ellos conocen. Después dice, es sin soledad. El logos estaba con Dios, ya introduce a Dios. El logos estaba con Dios, no estaba solo, tenía compañía, no estaba ahí solitario, vagando en un plan narcisista él. Pero tercero ya se arriesga un poco más y dice, no solo estaba con Dios, sino que era Dios, es Dios. Dios era el logos era Dios, son uno. Son dos. Hay una distinción, pero es Dios. Es decir, que es sin sustitutos, es el único Dios. Y luego habla de la creación. Todas las cosas fueron hechas por Él. Es sin rival en cuanto a creación. No hay nadie que haya hecho, no hay ninguna cosa que haya sido creada sin que Él la haya creado. Y yo me permití el lujo de añadir un quinto punto que no es de Juan, era cosecha mía, pero para aterrizar todo esto que Juan dice, que era sin principios, sin soledad, sin sustitutos, sin rivales, pero con nosotros. Es decir, ¿qué hacemos nosotros ahora con este logos? Porque ese es el punto, ¿qué hacemos con él? ¿Dónde le situamos? Y entonces hablábamos de lo que hicieron otros, lo que hicieron los israelitas. Hicieron un becerro de oro, un Dios a su medida. ¿Qué hacemos nosotros? Porque si es eterno, si es Dios, si es el Creador, si no tiene rivales, si no tiene sustitutos, ¿qué haces con Él? No hay ningún área de tu vida en la que no tenga relevancia, en la que no se pueda meter, no puedes excluirle. ¿Qué hacemos con Él? O le adoramos y nos rendimos a Él, o nos hacemos un becerro a nuestra medida y decimos, este es nuestro Dios, y nos creemos que ese es nuestro Dios. ¿Okay? Y aquí es donde arrancamos hoy, y quisiera leer, mi título hoy es La vida. La vida, que es algo muy humano, porque quiero ir despacito, un paso más. Juan da un paso más en lo que dice, y enseguida vamos a leer el versículo, que es Juan capítulo 1, versículo 4, y solo vamos a leer, no hace falta que nos pongamos en pie, hemos estado ya en pie bastante tiempo, pero solamente es este versículo, y quiero quedarme en él y hablar de algo tan importante como la vida, porque es único, porque todos queremos vida, todos deseamos vida, no solo existir, sino vivir de verdad. Y ahí nos topamos directamente con lo que dice Juan en el capítulo 1, versículo 4, en donde leemos esto. Después de decir todo lo que ha dicho, da un paso más y dice, en él, en Logos, recuerda que está hablando del Logos, todavía no ha dicho que es Jesús. Nosotros sabemos que está hablando de Jesús, pero él todavía no lo ha revelado. Todavía no se ha hecho tantos enemigos. Ya va a llegar el escándalo. Pero de momento está hablando del Logos. Era en el principio, era con Dios, era Dios, todo fue por el hecho. Y ahora lo siguiente que dice es, en él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Es curioso cómo dice esto Juan. En él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Oramos y vamos a meditar en esta palabra brevemente en esta mañana antes de despedirnos. Señor, gracias. Gracias porque nos sigues hablando. Y gracias porque tenemos un pacto maravilloso, nuevo,
que no es como el antiguo de Moisés, que tenía que ponerse un velo delante de la cara para que no le vieran bien, y además era temporal, para que no se viera el fin de aquello que iba a ser abolido. Y nos permites acercarnos al trono de la gracia, con confianza, con fe, con naturalidad y a cara descubierta. Y queremos, Señor, verte, queremos mirarte a cara descubierta, queremos descubrir más y más de ti, Señor, no amoldar tu imagen a nuestra conveniencia, sino ver quién eres y lo que tu palabra dice que eres tú, Señor. Ayúdanos en ello y me siento privilegiado en esta mañana de poder hablar de ti, Señor. No hay nada que dignifique más a los hombres, no hay nada que sea más provechoso que hablar de ti. No hay nada más maravilloso que esperarte a ti. No hay nada más grande que tenerte a ti. Y poder guiar a otros a ti es una corona, es un galardón impresionante. Gracias, Señor. Ayúdame a hablar de ti, ayúdanos, Señor, unge nuestros oídos y nuestros corazones. Prepáralos, Señor, para lo que tienes para decirnos. Ayúdanos a comprender lo que Juan expresaba en estos versículos acerca de ti. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Después de todo lo trascendente que Juan dice, el verbo era Dios, el verbo era Dios, era en el principio, todas las cosas por él fueron hechas, ahora se pone más cercano y empieza a hablar de cosas nuestras, la vida. Y dice, el Logos no solo era la razón, no solo estaba con Dios, no solo era eterno, la vida estaba en él. Y esa vida era la luz de los hombres. Es curioso cómo lo dice. El orden en el que lo dice. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. No dice en él estaba la luz y la luz era la vida de los hombres. Dice primero la vida y después la luz. Porque es un pasaje que tiene un gran paralelismo con Génesis 1. Génesis 1 y Juan 1 son como muy paralelos. Los dos hablan del principio. Génesis en el Antiguo, Juan en el Nuevo. Y en el Antiguo Testamento, en la narración de la creación, lo primero que Dios hace dice, sea la luz. Pero claro, Dios crea la luz, pero la crea desde la vida. La crea porque está vivo. Al revés no funciona. Y lo digo porque vivimos en una sociedad en la que muchas veces pensamos que necesitamos más luz para vivir, para más información, más recursos. Y lo que aquí está diciendo es que necesitamos más vida. Necesitamos la auténtica vida. Y es un poco, las dos van muy juntas, la luz y la vida y la luz, y son como el huevo y la gallina. Y no me interesa a mí tanto el debate filosófico de qué es antes, si el huevo o la gallina, pero quiero hablar de la vida, porque Juan guarda este orden, simplemente. Y el próximo domingo hablaremos de la luz. Bueno, el próximo domingo no. El próximo domingo, como hemos visto aquí, es el culto especial de grupos de hogar. Es uno de esos paréntesis que hacemos en nuestro calendario y hablaremos de lo que hacemos y lo que sucede en nuestros grupos de hogar para invitarnos a todos a participar de ello, para compartir la bendición que es. Pero al otro hablaremos, entonces seguiremos con Juan. Y hablaremos de la luz, muchas cosas que dice acerca de esa luz que estaba en él, porque en él estaba la vida, y esa vida que está en él era la luz de los hombres. Así que en el verbo, en el logos, estaba la vida. Y tenemos que hablar de qué está diciendo Juan, qué clase de vida, qué es lo que dice, qué es lo que está en Jesús. La verdadera vida. Me parece importante señalar eso. Así que hoy vamos a hablar de eso, de la vida, de quién es, dónde está, origen, características, significado, esencia de la verdadera vida. ¿Y qué es lo que ocurre cuando buscamos la vida en los lugares equivocados? Que también pasa. Así que simplemente cuatro puntos, quiero bosquejarlo en 4 partes. A mí lo del bosquejo me ayuda para ordenar mis ideas, pero también para que los que me están escuchando sepan lo que estamos hablando y por dónde vamos. ¿Okay? Cuatro cosas quiero decir acerca de esto. En primer lugar, ¿qué es la vida? ¿Qué es? Es lo que yo llamo la definición. Vamos a hablar de qué está diciendo Juan, de qué estamos hablando realmente. Cuando Juan dice en él estaba la vida, ¿qué es lo que está diciendo realmente? Porque ya hemos visto que dice que la vida no nace de la luz, que la vida es la luz en este versículo, no es el resultado de iluminación, pero lo más importante es esto, saber de qué vida estamos hablando. Y para ello me gustaría, y necesitamos irnos un poquito al original. Ya sabéis que yo no soy muy así de profundizar, pero aquí sí que tenemos que afinar un poquito y me gustaría ver cómo es en griego. Vida. Bios. Es que el griego tiene su propio abecedario también, ¿no?
Pero eso se lee bios. Bios es vida. Y hay versículos en la Biblia en los que, por ejemplo, en Hechos 17:25, cuando dice que Dios no es honrado por manos de hombres porque Él es el que da a todos la vida, no como si necesitara de algo. Ahí dice, está hablando de bios. La vida, y bios es la vida orgánica, natural. Bios, de donde viene nuestra palabra biología, biométrica, biomecánica, probiótico, antibiótico, todo lo que tiene bio, hay bios, tiene que ver con la vida biológica. ¿Cómo te lo explico? Eso es bios. Pero cuando Juan dice, en él estaba la vida, no dice bios. Porque hay más palabras en griego para decir vida. Hay otra que es psique. Esa que vamos a ver ahí ahora, si me ayudan, psique. Eso se lee psique. O como lo pronuncien mejor que yo. Psique es todo lo que tiene que ver con el pensamiento, con el alma, con el intelecto, con las voluntades, con las ansias, con las emociones, con los sentimientos en la Biblia. Fíjate que en Juan 15:13, cuando dice nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida, no dice bios, dice psique. Que uno ponga su vida, que uno ponga su esencia, su tiempo, su todo, por otro. Eso es amor. No ser héroe por accidente de pronto y ponerte delante y que te lleves el balazo. Bueno, eso se puede hacer a veces sin pensarlo mucho, pero pensarlo de verdad y organizar psique. ¿De dónde viene, pues qué? Psicólogo, psiquiatra, psiquiatría, psicología, psicoanálisis, ¿qué más? Psicótico. Todo eso. Psicópata. Cuando Juan dice en él estaba la vida, no dice en él estaba la psique. Porque hay más palabras, digas. Otra. Neuma. Neuma es la vida espiritual. Neuma es la vida que solo es posible a través del espíritu. Tiene que ver con el aire, de ahí viene neumático, neumología. Apnea viene de ahí también, disnea, todo eso viene de ahí, del aire, de alguna manera. Neuma es el espíritu, fíjate en la Biblia cuando dice el espíritu es el que da vida, el espíritu es el que da neuma. Es imposible tener vida neuma sin el Espíritu Santo. Es posible tener bios, mucha gente que vive la vida y de espaldas a Dios. No es posible, porque Dios es el dueño de la vida, pero digo, hoy en día, hay gente, las especies procrean y pueden hacerlo absolutamente alejados de Dios. Hasta en un laboratorio a veces se produce lo que vemos como vida, por cómo ha avanzado la ciencia. O psique, hay gente que puede tener una psique, hay personas que están absolutamente impedidas, una vida biológica muy limitada, pero tienen un talento aquí y una cosa impresionante. Quiero decir, son áreas diferentes. Pero neuma no se puede sin el Espíritu Santo. Cuando Juan dice en él estaba la vida, no dice neuma tampoco. ¿Sabes qué dice? Dice zoe. Esa es la palabra griega. Y zoe, que es una palabra que está muy de moda hoy, le ponen nombre a las niñas a veces con Zoe, es bonito, ¿no? Yo conozco alguna Zoe, como Irene o como Esperanza o como Paz, ¿no? Es un nombre así, Zoe. Y se ha hecho muy popular. Hay un grupo mexicano, creo que también se llama Zoe. Y hasta un perro conozco yo que se llama Zoe. Hay un coche que se llama Zoe, un Renault, creo, el Renault Zoe también. Bonito, no es original, pero ¿sabes cuál es? Este sí que me lo he apuntado. Lo que es el significado de Zoe es la capacidad inherente para producir y mantener seres vivos, especialmente entendida como una vida caracterizada por salud, felicidad, exuberancia, energía, vitalidad, espiritualidad y todo lo relacionado con la existencia. Zoe es otro rollo. Zoe es todas juntas. Zoe incluye absolutamente todo. En él estaba la Zoe, porque puedes tener bios sin tener mucha psique, puedes tener mucha psique sin tener mucho bios, puedes tener neuma por ahí inspirado, pero Zoe es la abundancia, en él estaba la vida, en el Logos. Todavía no ha dicho que es Jesús, todavía no se ha aventurado. Tú y yo sabemos que es él.
Por eso estoy predicando aquí del Logos. Porque sé que es Jesús. Si estuviera hablando de otra cosa no lo estaría predicando. Pero está hablando de Jesús. En él está la Zoe, es decir, que no está hablando de eso que nosotros a veces entendemos como vida cuando decimos vida. ¿Qué dura es la vida? O qué vida se está pegando. O ¿de qué hablas? Cuando él dice en él estaba la vida, entendamos el significado. ¿Qué es lo que está diciendo? No está hablando de diversión, no está hablando de sensaciones, no está hablando de sexualidad, no está hablando de comida, no habla de intensidad emocional, no habla de actividad intelectual, no habla de materialismo, no habla de fama ni de dinero, porque hay muchos tipos de vida. O hay muchas cosas a las que nosotros llamamos vida. Esto es vida. ¿Sí? ¿De qué es de lo que estamos hablando? Y la vida es maravillosa. Pero ¿sabes lo que pasa con la vida? Que la vida siempre, en cada una de sus versiones más reducidas, esclaviza. ¿Sabes tú cuánta gente vive esclavizada en algún aspecto de estos de la vida? En el que quieras. ¿Sabes cuánta gente vive adicta a ciertas áreas o aspectos reducidos de la vida y para él o para ella eso es vida y daría todo por eso? Y nuestra cultura dice, hacen falta mejoras, hacen falta cosas buenas, hace falta más información, hace falta más cultura, pero lo que nos hace falta es vida auténtica, conocer la verdadera vida, y de eso es lo que quiero hablar hoy. Me quedo con el significado. En Jesús estaba la Zoe, y la Zoe lo es todo. La Zoe es la luz de los hombres. No hay luz que alumbre la Zoe. La Zoe nos lleva a la auténtica luz, de ahí emana todo, absolutamente todo. Tienes la Zoe, tienes luz. En él estaba la Zoe, en él estaba la vida. Necesitamos la verdadera vida. No necesitamos más luz para poder vivir, necesitamos la Zoe para poder ver las cosas como son realmente. ¿Ok? Dije que eran 4 puntos. El segundo. Si el primero era, ¿qué significa? ¿Qué es la vida? La definición. El segundo es ¿dónde está? ¿Dónde está la vida? Y aquí hablamos de una cosa a lo que yo llamo la exclusividad. ¿Por qué? Porque ¿dónde está la vida? En él. En el Logos. Spoiler, Jesús. El Logos es Jesús. La vida está en él. Y hablamos de exclusividad. Esa es la idea. Solo en él. Igual que solo él es Dios. Igual que solo es el Creador. Igual que solo él es eterno. Solo en él está la Zoe. Es absolutamente exclusivo. Y eso es importantísimo hoy. Hoy que especialmente hay tantos vendedores ambulantes de vida. Tantos charlatanes prometiendo historias y cosas. Es importantísimo, y entiendo yo que esto no es algo popular hoy. Entiendo que no es algo fácil de decir hoy, de salir por ahí y decir, la verdadera vida solo está aquí. Tengo yo aquí la receta. Porque hoy existe esa idea generalizada en la sociedad de que todo es válido, de que cada uno tiene derecho y que todo el mundo y tolerancia para todo. Y creo, hermanos, que tenemos que aprender a distinguir entre tolerancia y verdad. Porque hoy existe esa idea de que si tú no me das la razón, tú me odias. Si tú me llevas la contraria, no me quieres. Yo creo que tenemos que aprender, los cristianos, de verdad, a ser tolerantes. Y abrazar como Cristo abrazó a todo el mundo. Pero en Cristo vino la gracia y la verdad. Jesús jamás sacrificó la verdad. Jamás tuvo otra actitud que no fuese la gracia. Tuvo gracia, que se enfadó en ocasiones. Pero nunca comprometió la verdad y se enfadó. ¿Cuándo se enfadó Jesús? Si me quieres pillar por ahí, ¿cuándo se enfadó Jesús? Míralo en el Evangelio. Siempre fue con los religiosotes. Nunca fue con el publicano. Nunca fue con la ramera. Nunca fue con el pecador. La gracia, y eso sí, la verdad. Sin odio.
Al contrario, mucho amor. Y el amor es verdadero. Y creo que tenemos que aprender a distinguir esto. Quisiera dejarlos un versículo en cada uno de estos puntos, un versículo lo que dice la Biblia. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 12 dice esto: el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. La Zoe. Puedes tener bios, puedes tener psique, lo que tú quieras. Puedes tener diferentes aspectos reducidos de la vida. Pero el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Y te digo, es que hoy además, de nuevo, se lleva mucho lo de la espiritualidad. Está muy de moda. Es tener fe, tener algo. Y parece como que eso vende, eso como que da caché, da como originalidad a las personas. Y esto ya no se ve raro. Cuando yo era pequeño, decir que tenías fe o que creías en Dios y tal, te conllevaba desprecio de alguna manera entre ciertos sectores. Pero hoy es como que, bien, muy interesante, qué riqueza. Está muy de moda ser espiritual. Y la espiritualidad. Pero lo cierto es que la espiritualidad no está en la vida. La vida está en el logos. El que tiene, ¿dónde está? O sea, la exclusividad. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y así de claro como que el que no tiene al Hijo no tiene la vida. A veces metemos a Dios en el... Claro, todo el mundo tiene derecho a tener su fe, y todo el mundo tiene derecho, pero metemos a Dios ahí, en esa cazuela, como si fuera una opción más, y no es una opción más, es la Zoe. El que no tiene a Jesús no tiene la Zoe. Se llama exclusividad. Y tenemos que grabar esto en nuestra mente, que la Zoe no es una mejora, no es una experiencia, no es un concepto, es una persona. Es una persona. Se llama Jesús. Y ese es nuestro mensaje. Me siento honrado de poder transmitir ese mensaje. Haré muchas cosas mal en la vida, pero pretendo que mi vida sea un espejo que refleje a la Zoe, que la gente pueda ver a Jesús, que puedan mirarle a Él. De eso se trata. Él no es una opción. Y claro, yo sé que claro que no es fácil. Claro que tampoco fue fácil para ellos. A ellos les costó la vida. A la gente del siglo I les costó la vida por decir este tipo de cosas, pero resulta que la verdad no se puede negociar. El logos verdadero se ofrece. Y se toma o se rechaza, pero no se divide. Es la verdadera vida de Jesús y eso es grandísimo. Los que tenemos a Jesús tenemos la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y no tenemos la vida porque entendamos a Jesús. Tenemos la vida porque le tenemos a Él. Que es distinto. Y eso es lo más grande que puedes escuchar y no te lo va a decir nadie. Y menos en un lugar que no sea como este. Por ahí fuera no te lo van a decir, no te lo van a recordar, escúchalo. La vida está en Él. Es una persona. O la tienes o no la tienes. Tercer punto. Hemos hablado de lo que significa, hemos hablado de dónde está. El tercer punto es el engaño. ¿Qué no es la vida? ¿Qué es lo que no es la vida? ¿Y dónde está el engaño? Y eso es importante. Porque solo el que conoce lo auténtico lo puede ver. Yo estaba pensando esta mañana en un gran amigo que todos conocemos, que es Hans. Hans es una persona que yo lo quiero mucho. Fue un parto dejarle ir. Él tiene sus cosas, es de una forma, pero una de las cosas y por las que muchos le recordamos es por el café, ¿o no? Hans es una persona que, entre otras cosas, lo que tiene es un concepto y un gusto y un conocimiento del café que yo no tengo. Además, a mí yo el paladar bastante flojeo mucho y me da igual. A mí dame un café y ya está. Con que esté caliente y más o menos negro, ya está. Pero yo he ido con él, vas con él a sitios y entramos a lo mejor y vamos, no sé qué vamos a comer y yo digo, ¿qué café? Y yo digo, sí. Y él dice, no. Tráeme una infusión. Y no es porque no le guste el café, le encanta. Pero él ya, cuando hemos entrado, ha hecho así, ha mirado y ya ha visto o ha olido y sabe que ahí no va a tomar café. Y prefiere no tomar café. Y yo digo, chico,
Vaya un friki del café. Pero es que saben mucho del café. Pero eso pasa en todos los aspectos de la vida. Hay un hermano entre nosotros, y no sé si está aquí hoy, que es el diseñador, el que diseña las cosas de la iglesia, y de pronto me dice, pero quién, por favor, quién le ha dado esos chalecos rojos a los de recepción? Pero si duele verlos. Yo digo, ¿a ti te duele? Yo los veo porque están de rojo. Pero fíjate, o sea, cuando en cualquier cosa de la vida hay engaños y hay personas que saben más y que saben menos, pero hay cosas, hay sucedáneos y no te están dando lo que es. Pero hay que saber. Yo recuerdo una vez, no hace mucho, ahora que estaba yo estaba en un lugar y estaba sonando una música y le dije yo a la persona que estaba ahí atendiendo, nos digo, oye, perdona, porque a mí ya no me da vergüenza preguntarlo, ¿no? Pero digo, perdona, ¿qué es lo que está sonando? Y dice, no sé, es de YouTube. Dice, pero lo puedo ir a mirar, si quieres lo voy. Digo, voy contigo. Y me fui con él, me metió allí y empieza a mirar había un ordenador que estaba conectado, y empieza a mirar y digo, ¿cómo se llama? ¿Quién es la cantante? Porque me llamaba la atención y no conseguía yo ubicar nada, y empieza a mirar y dice, pues no sé, no pone nada. A ver, empieza a mirar, empieza a trastear, y al final era la IA. Era un disco de la IA, que te pone la voz, te compone la canción, te la arregla, te hace la foto, una chica guapísima, con un fondo de playa, y no era nadie. El engaño. ¿Dónde está o qué no es la vida? Y para ello quiero leer un versículo que está en Lucas capítulo 12, versículo 15. Son palabras de Jesús. Y les dijo, mirad y guardaos de toda la avaricia, porque la vida del hombre, la zoe del hombre, no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Es decir, que Jesús redefine el concepto que tenemos culturalmente de la vida. Le está dando una vuelta total a lo que estamos pensando nosotros. Y el engaño moderno no es tanto la riqueza o la pobreza, es pensar que la riqueza es la zoe. Pues ¿sabes lo que nos pasa? Nos pasa entonces lo que le pasó a los israelitas. Construimos un becerro. He apuntado aquí algunas cosas que creo yo que son becerros modernos. Y que nos creemos que eso puede ser la vida. Y hay gente que verdaderamente va a la vida por eso y que le da sentido a su vida. He apuntado algunas que me parecen actuales y de este tiempo. Por ejemplo, los derechos humanos y la justicia social. Hay gente que eso le da la vida. Es lo más importante. O sea, no importa nada, pero justicia social y derechos humanos. Yo he visto lo que ha pasado en Venezuela. Yo veo lo que pasa en Cuba. Estamos viendo lo que pasa en Irán. Y en otros lugares que no se nombran. Derechos humanos, justicia social, buenísimo, importantísimo. Hay que luchar por eso, por supuesto. Pero el problema está en pensar que eso es la zoe. El problema está en pensar que esa es la fuente absoluta de sentido en la vida. Y cuando llega a serlo, y es eso lo que nos mueve, señores, estamos ante un becerro. Un becerro de oro. De oro, sí, pero primero es un becerro y encima está muerto. No habla y tampoco da leche. Ni alimenta a nadie. Es un becerro y no es Dios. Y no es la zoe. El éxito, la carrera, los logros personales. Hay verdaderamente un gran sector en nuestro tiempo y en nuestra sociedad que viven absolutamente enfocados en eso. La sociedad nos lo dice. Se vive mejor con reconocimiento, se vive mejor con fama, se vive mejor con este tipo de cosas. Y hay personas que lo dan todo, verdaderamente. Es el sentido de sus vidas. Es el sentido de sus vidas. Y yo no digo que el reconocimiento sea malo y que hay que hacer las cosas bien. Digo que cuando eso es el sentido de tu vida, es un becerro. Tienes un becerrito, ponle nombre, porque es un becerro de oro. La salud, el bienestar físico.
Yo no digo que hay que echarse a perder y que hay que ingerir lo que uno no debe y que hay que comer mal y venga colesterol y venga, ¿cómo es? Estas cosas que ahora está todo escrito para qué tal. Yo claro que sí, que tenemos que tener cuidado y que hay que hacer ejercicio, pero cuando eso es el sentido, tienes un becerro. Y cuando eso lo sustituyes por la Zoe auténtica, es un engaño. La verdadera Zoe no se compra ni se gana, no se mide en premios. Y la vida de Jesús trasciende a la salud del cuerpo. Incluso puede ser muy potente cuando el bios está deteriorado. Yo lo he visto. La Zoe es absolutamente otra cosa. El placer, el consumismo, las ideologías humanas. Yo sé que todos necesitamos algo, pero cuando realmente tu sentido está en cuál es el placer cuál es el hobby, cuál es el nuevo juguete tecnológico, cuál es la nueva que me da la vida. Si eso es todo, es un becerro. Y vivimos un tiempo en que necesitamos identificar becerros. Necesitamos identificar cuáles son los verdaderos ídolos. O eso de la autonomía radical. Esa cultura de autoayuda y de que yo mimé conmigo, yo puedo y tú puedes, y que esa idea constante de que la cultura del autoempoderamiento, que tú creas tu propia vida. Y no hay resquicio para el Espíritu Santo ahí, ni para Jesús, ni para el Logos, y es un becerro, pero gordo, pero gordo. Olvidamos que la verdadera vida es un don recibido, que es dada. No se trabaja por ella, no se consigue, no te esfuerzas, es dada. Es Jesús. Y voy al último punto, que es el que quiero dejarte, porque quiero invitarte a reconocer la verdadera vida y a vivirla, a recibirla, a aceptarla. El último punto es cómo recibir la vida. ¿Cómo se recibe la Zoe? ¿Cuál es la respuesta real a esto? Y la respuesta es simple, se recibe por fe. Por fe en Jesús. Juan no lo ha desvelado todavía, pero yo te hago el spoiler. Lo va a decir después en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Después deja de llamarlo el Logo y lo empieza a llamar el Hijo. Dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, Zoe, para siempre. Todo el que cree en Él. Podemos leer Juan 3, versículo 36, que pertenece a ese pasaje donde dice Jesús, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Lo que está diciendo Juan es que la Zoe se recibe por fe, no por neutralidad. No puedes quedarte así. Ante Jesús no existe la neutralidad. O crees en Él o no crees en Él. No puedes recibir a Jesús simplemente por estar así a su lado, simpatizar y verle pasar. O lo abrazas y lo haces tuyo y lo recibes por fe en lo que Él hizo por ti, o la ira de Dios está sobre ti. No hay término medio. Y es una pena, porque hay gente muy buena, gente muy maja, ¿eh? Y si yo fuera Dios, a lo mejor, no sé, lo haría de otra manera, pero no soy Dios. Y Él ha establecido el camino a la Zoe, a través de la Zoe, por fe. Él es. La vida es el Logos. Y es fe en Él. Y la incredulidad, o sea, la falta de fe, el que rehúsa creer en Él, el que dice, bueno, es una opción más entre otras muchas, pero yo también creo que lo que absolutamente irrelevante todo lo demás que puedas creer, porque estamos hablando del principio, del que no tiene principio, del que lo crea todo, del que estaba en el principio con Dios, del que es Dios, del que es la vida, está en Él la vida. Y solamente la Zoe, solamente la vida eterna, solamente es por fe en Él.
Y la incredulidad no es que digas, bueno, pues entonces no la recibo. No, es que la incredulidad te pone bajo la ira de Dios. Pero la ira de Dios no es algo que explota de pronto porque hemos hecho algo malo o porque se ha enfadado. La ira de Dios, estamos bajo la ira de Dios por defecto. Es lo que tenemos. Por lo tanto, la fe en Jesús no es una mejora, es un rescate. La fe en Jesús es algo que todos estamos necesitando y necesitamos tomar una decisión consciente y deliberada y abrazarle a Él. Y esa es mi invitación. Esa es mi invitación. No sé si hay personas aquí que no conocen la Zoe. Y la Zoe no es entenderlo todo, saberlo todo. ¿Qué va? No cometer errores, no tropezar nunca. Es tener vida eterna. Y es en Jesús. Y yo entiendo que hay 1000 filosofías y que hay 1000 ideologías y que hay 1000 culturas. La vida trasciende las culturas, los tiempos, las filosofías y las ideologías. La vida está en Jesús. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. El que cree en el Hijo recibe la Zoe. El que rehúsa creer en el Hijo está por defecto bajo la ira de Dios. Ese es el mensaje del Evangelio que entiendo yo que no es fácil de decir. El Evangelio no es, si crees en Jesús, se va a llenar tu cuenta bancaria. ¿De dónde ha salido eso? No es Evangelio. La buena noticia del Evangelio no es esa. La buena noticia del Evangelio es que en Jesús está la vida. Y el escándalo que yo decía el domingo pasado, no hemos llegado todavía, al versículo 14, el Logos se hizo carne. ¿A quién te crees que hemos estado inclinándonos en Belén hace unos días? ¿Ante quién era? ¿Un bebé? ¿Gugu Tata? ¿Un buey por ahí? Pesebre, qué bonito, la nieve. ¿O estás ante el Logos y todavía no lo sabes? En él está la vida. Los magos de Oriente oyeron campanas y no sabían bien dónde. Despistados como estaban, trajeron oro, incienso y mirra y le adoraron. Los pastores, que no eran nadie, recibieron la revelación y la creyeron. Y fueron transformados, iban contando a todo el mundo lo que habían visto. El prodigio de que el Logos se hizo carne. En él está la vida. Déjame terminar con un versículo. Termino con este versículo que está en Juan 10:10, que dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y dice Jesús, esto ya es Jesús hablando, esto ya es el Logos hablando. Yo he venido para que tengan Zoe, para que la tengan en abundancia. Él vino para darnos vida en abundancia, pero el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Y si estás en un punto en el que... Y mira, todos, yo siempre digo, nadie en esta sala es lo que debería ser. Todos tenemos algún becerrito por ahí escondido. A lo mejor no lo has puesto en un pedestal, ni se lo enseñas a nadie, lo tienes guardado en casa, ¿no? O aquí muy dentro en tu cabeza, o en oculto, cuando nadie me ve. Saco el becerro a pacer. Todos tenemos cosas que necesitamos traer delante de Dios y fundirlas. Y decir, tú eres mi Dios. No, la fe no se hereda. La Zoe no se consigue por enseñanza, por cultura, por esfuerzo, por raza, por pedigrí o por herencia. Es fe. Y necesitas abrazarlo. Necesitas abrazarlo. Porque el enemigo viene para hurtar, matar, destruir. Robar, te roba. Luego cuando sales a ver que te ha robado te mata y te destruye. Para eso ha venido el enemigo. Y viene en forma de becerritos. Becerritos chiquititos, bonitos, se pueden colgar aquí. Y no los nota nadie, no pasa nada. Son becerritos. Pero te roba. Te hurta, te mata y te destruye. Yo tengo una buena noticia para ti. Tengo una buena noticia para ti. El enemigo viene para hurtar, matar y destruir. Pero el enemigo no ama.
Insiste un poco, pero si no te logra, se cansa y prueba con otro, te deja. No le mereces tanto esfuerzo. En cambio, Cristo vino para que tuvieras Zoe en abundancia. Y te ama tanto que, como dice la canción, pueden subir los músicos, por favor, no hay montaña a la que no subirá, no hay valle al que no bajará persiguiéndote hasta que te encuentre. Y si no te ha encontrado todavía, no es porque haya dejado de buscar, es porque está en camino. Si sabes de alguien que todavía no ha sido encontrado, no es porque él se haya cansado. Espera. El último capítulo no se ha escrito. Ni para ti, ni para ella, ni para él. Tenemos un Dios que no se compara a ningún otro Dios, de ninguna cultura, de ninguna religión y de ninguna época, que nos persigue. Ninguna deidad deja su trono y viene aquí a morir por su gente. Eso no existe. Eso no existe. Solo el Logos. Juan lo dijo bien. Juan lo dijo bien. No sé cuántos enemigos se haría o cuántos lo entenderían, pero en su evangelio lo dice bien. En él estaba la vida. Hoy, siglos después, podemos reunirnos, mirarle, adorarle y tener la oportunidad de conocerle. Quiero darte esa oportunidad. Podemos ponernos en pie, por favor, y podemos cantar esa canción que cantaron ellos antes. El inmenso, incomparable amor de Dios, que hoy lo contemplamos hablando de la vida, que está en Él, solo en Él. Y quiero invitar a cualquier persona aquí que no conoce a Jesús. Cualquier persona que no conoce a Jesús. Si estás aquí, quiero orar por ti. Si tú estás aquí y quieres dar tu vida a Jesucristo, no lo has hecho nunca antes, hazlo hoy. Hazlo hoy. Por favor, hazlo. Cuando terminemos va a haber personas aquí para encontrarse contigo. Entrega tu vida al Señor. Si estás en ese punto y necesitas a Jesús y quieres darle tu corazón, allí levanta tu mano donde estás. Quiero orar por ti desde aquí. Y después, cuando terminemos, pasa aquí al frente y que podamos abrazarte, orar contigo, estar contigo. Si hay personas, si estás arriba en el anfiteatro, donde estés, quiero orar con todo el respeto por cualquier persona que esté aquí, que nunca antes haya dado su vida a Jesucristo. Y después ven, pasa al frente. Ven y conoce a Jesús. Y si has traído a alguien que no le conoce, acompáñale. Ven con él, ven con ella y tráelo para que conozca al Señor Jesucristo. Aleluya. Señor, gracias por darnos vida y vida en abundancia. Señor, gracias por hacernos partícipes de esa vida, de esa naturaleza divina al venir, Señor. Y gracias por depositar en nosotros, que somos vasos de barro, frágiles, pero gracias por depositar en nosotros ese gran tesoro, Señor, que es la salvación y comisionarnos a llevarla por todo el mundo. Permítenos ser vasos limpios, permítenos ser espejos que reflejemos tu gloria. Queremos mirarte y ayúdanos, Señor, a derribar cualquier altar, cualquier becerro de nuestra vida. Y no confundir lo que son complementos de este mundo con la verdadera vida que eres tú, Señor. Te adoramos y te bendecimos. Cualquier persona que está aquí hoy, Señor, y que no te conoce y que está clamando a ti por amor, por encontrarte, Señor, revélate a su vida y que podamos presenciar el milagro del nuevo nacimiento en personas hoy aquí. En el nombre de Jesús.